Ok, excelente. Muy buenos días a todos los que nos acompañan este día. Es un placer desde la comunidad de seguridad informática el tenerlos aquí nuevamente con todos nosotros, compartiendo como siempre conocimiento, compartiendo como siempre información y contribuyendo pues al desarrollo profesional especializado en temas de ciberseguridad. En esta ocasión vamos a tener la participación del ingeniero Marlon José Pérez Sotomayor, quien va a estar compartiendo con todos nosotros algunos aspectos relacionados con la gestión de cuentas privilegiadas, ¿verdad? Vamos entonces a tener la participación del ingeniero Pérez. Vamos a estar desarrollando toda la sesión eh, en cualquier momento. Siéntanse con toda la libertad posible de enviarnos sus consultas, sus preguntas, sus inquietudes, que estoy seguro que el ingeniero Pérez pues está totalmente dispuesto a colaborar con este proceso de aclarar lo más que se pueda elementos de este tema que vamos a abordar el día de hoy. Solo para que tengamos una idea, les voy a dar una breve sinopsis de la formación y de la experiencia profesional que tiene el ingeniero Pérez. Él es un profesional que se ha desarrollado en el área de tecnología y posee más de 17 años de experiencia en diversos campos, en diversas empresas, de formación ingeniero electrónico, ¿verdad? Pero tiene definitivamente mucha experiencia en el área de computación. De hecho, ha sido catedrático en diferentes carreras, en diferentes universidades. Y además de eso, pues posee mucha experiencia como arquitecto de ciberseguridad y ha tenido la oportunidad de laborar en diferentes empresas nacionales, ¿verdad? Pero con un alcance regional. O sea, ha elaborado, por ejemplo, en empresas como SPC Internacional, GBM de Nicaragua, ha laborado en distintas instituciones como el Tecnológico de Nicaragua, la Alcaldía Municipal, la Universidad Nacional de Ingeniería. Actualmente se desempeña como arquitecto de ciberseguridad en la empresa CISAP, Sistemas y Aplicaciones, una empresa que desde el año pasado pues está dando un apoyo sustancial a la comunidad de seguridad informática de Nicaragua, colaborando con diferentes tipos de profesionales que nos han en algún momento pues colaborado con alguna charla, algún webinar y con quienes pues tenemos definitivamente pues una muy buena relación y estamos pues muy agradecidos pues con todo el apoyo que se nos ha brindado. ¿Verdad? No lo voy a quitar más tiempo, entonces vamos a dejar la participación del ingeniero Marlon José Pérez Sotomayor. Bienvenido, ingeniero. Eh, la palabra es suya. Gracias, Reinaldo, muy amable, excelente introducción. Bienvenidos a todos, buenos días y la verdad, muy sinceramente agradeciéndoles que hoy sábado hayan apartado un espacio de su tiempo y nos estén acompañando en este webinar. Si gustan, pues según como comentaba Reinaldo, mi experiencia, pues soy ingeniero en electrónica y podríamos decir así en resumen que ya tengo algunos años, ¿no? Recorriendo este camino de la tecnología y con muchas lecciones aprendidas, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Y creo que pues espero que mi intervención el día de hoy les sea de mucha utilidad. Si gustan, voy a empezar a compartir mi pantalla. Permítanme 30 segundos. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver el primer slide? Sí, ya estamos viendo tu presentación.
Bien, Sí, gracias. sí, lo estamos viendo. Perfecto, gracias. Voy a desconectar el video para temas de ancho de banda y que podamos, me puedan escuchar mejor. Pues actualmente, como decía el ingeniero en su introducción, soy arquitecto de ciberseguridad en la empresa Sistemas y Aplicativos. Para los que no han oído escuchar o no han tenido la oportunidad de escuchar de CISAP, CISAP es una empresa, es la primera empresa de seguridad en la región y solo se dedica exclusivamente a la seguridad. Tiene un portafolio full en seguridad. La seguridad no solamente es un firewall, no solamente es un WAF, son un montón de elementos increíblemente grandes y CISAP los maneja todos el día. Este es básicamente el giro de negocios. La charla de hoy pues está auspiciada, ¿verdad? Es un esfuerzo de las comunidades tecnológicas de Nicaragua como 66 Security, Cloud Computing, entre otras, que están algunas coordinadas por el ingeniero Reinaldo. Y pues la presentación de hoy, ¿verdad? Es patrocinada o auspiciada por la empresa Sistemas Aplicativos CISAP. El nombre, pues Fundamentos de la Gestión a Cuentas Privilegiadas. Ya algunos estarán ahí sospechando, bueno, vamos a hablar de la cuenta de administrador y esas cosas. Y en parte tienen razón, pero vamos a darle un enfoque un poco más global, un poco más holístico, para que veamos de qué se trata. ¿Cuál va a ser la agenda? Bueno, vamos a hablar un poquito de superficies de ataque, terminología básica de las cuentas, riesgos del negocio. Lo que queremos hoy con esta sesión es que ustedes tengan el conocimiento básico necesario en lo que es gestión de cuentas para que tengan los argumentos y el conocimiento para evaluar cualquier solución que más adelante les presente a alguien. Por respeto a ustedes y para no convertir la plataforma en un mercado, no voy a hablar de ninguna marca en específico, sino que más bien les voy a dar los argumentos de silla para que ustedes puedan evaluar la herramienta que mejor se adecue a sus necesidades. Básicamente ese es el objetivo del día de hoy. Espero les guste. Sigamos. Se dice que los datos son el día de hoy, bueno, un paréntesis. Si escuchan alguna brisa, no es la brisa del mar, es la brisa del abanico, para que lo tengan ahí presente. Bien, continuemos. Se dice que los datos son hoy se ha convertido en una revolución industrial porque ahora el mundo depende de los datos. Más que el dinero, ahora los datos son el petróleo, la nueva joya de la corona, son el oro, el nuevo oro, ¿verdad? Entonces todo el mundo quiere tener datos. Algunos lo hacen de buena manera, otros lo hacen de mala manera. Pero como los datos son intangibles, para llegar a ellos necesitamos, como sale ahí en el dibujo, atravesar, ¿no? Algunas áreas para poder llegar a la joya de la corona, al petróleo. En este caso el dato. Necesitamos, por ejemplo, aplicaciones. Los datos se accesan a través de aplicaciones. Para accesar a las aplicaciones necesitamos llegar a algunos servidores. Las aplicaciones viven en los servidores y así sucesivamente, tener una red, un perímetro, etcétera. Para el enfoque que se le ha dado por muchos años a la seguridad informática para proteger los datos es que se aseguren cada una de esas capas que se ven ahí. A eso se le llama defensa en profundidad. Es un método militar que viene de la parte militar y consiste en tener varios controles, varios muros, vallas, como quieran decirle, o varias seguridad en cada una de las capas para que el atacante, a medida que vaya pasando por cada una de ellas y quiere accesar de manera ilegal, vaya teniendo cada vez más esfuerzos y entonces su empuje inicial se vaya apagando. Esto se le llama defensa en profundidad.
He escuchado que algunos dicen que la seguridad en capas consiste en que, por ejemplo, en la capa de perímetro, como vemos en el dibujo, vamos a poner dos firewalls, uno es detrás de otro. Y entonces así dicen que están aplicando defensa en profundidad. Teóricamente, y según si nos vamos a la definición, no es así. Yo puedo tener 4, 5 firewall en cascada en el perímetro, y si todo está mal configurado o no tienen una buena estrategia de seguridad, entonces de nada sirvieron los 5 firewalls. Entonces, un concepto mal comprendido, y lo que me gustaría que hoy se fuera claro de que defensa en profundidad es aplicar controles de seguridad a cada una de las capas necesarias que uno debe atravesar para llegar a los datos, y no tener dos WAF, dos firewalls como se ha querido o se ha malinterpretado. Cada una de esas capas tiene defectos. Esos defectos que son inherentes a cada una de las capas se les llama vulnerabilidades. ¿Qué son las vulnerabilidades? Bueno, pueden haber vulnerabilidades o defectos, para tener una palabra un poco más comprensible. Pueden haber defectos, por ejemplo, en los procesos y en las configuraciones de los servidores, de las aplicaciones, etcétera. Pueden haber también defectos en el código como tal. O sea, cuando yo compro un SQL, cuando yo compro un SAP, cuando yo compro un CRM de cualquier marca, no son perfectos, traen defectos en su código. Esos son vulnerabilidades también. Hay vulnerabilidades de seguridad. De pronto un desarrollador hace un código que sume dos números o que divida dos números y se olvida, por ejemplo, de validar de que el denominador sea 0, por ejemplo, y sabemos que la división entre 0 no existe. Entonces, eso podría ser también una vulnerabilidad del sistema, y si yo le meto 0 al denominador, el sistema se vuelve loco y ya lo saco de circulación y puedo hacer un daño. Así de simple puede ser. Y también hay defectos en los procesos administrativos. No solo estamos hablando de computación, de equipos de cómputo. También hay procesos, formatos que se llenan, etcétera. Y en esos procesos administrativos, manuales que llevamos en las empresas, también puede haber oportunidad para que los atacantes puedan accesar. Por ejemplo, pongo ahí en la imagen un contenedor de ropa sucia. Como hemos visto en las películas, el contenedor de ropa sucia entra y sale y nadie lo revisa, nadie lo chequea. Entonces ahí puede un atacante infiltrarse, ¿verdad? O sea, lo que quiero decir con esto es que las vulnerabilidades de las diferentes capas no solo son tecnológicas o automáticas, sino también pueden ser físicas o administrativas. ¿Qué cosa es una superficie de ataque? Pues es la suma de todas las vulnerabilidades. Eso es la superficie de ataque. Obviamente las aplicaciones tienen una suma de vulnerabilidades y se convierte entonces en una superficie de ataque. Un enfoque también bastante importante entre las superficies es que ninguna superficie confíe en la que está a la par. Eso se le llama cero confianza. Cero confianza o zero trust, como le dicen en inglés, no es una tecnología que inventó algún fabricante o algo de alguna marca en específico, sino que más bien fue una propuesta que hizo un columnista en una firma de investigación en Estados Unidos que se llama Forrester. Forrester publicó el concepto de Zero Trust. Entonces, esas son las superficies de ataque, son las sumas de todas las vulnerabilidades. No sé si hasta aquí tenemos alguna consulta. Bien, continuemos entonces. Vamos a entrar a lo que son cuentas de usuario. Permítanme 30 segundos, voy a cambiarme de red. Listo. Vamos a entrar entonces en materia y vamos a comenzar a definir qué cosas son las cuentas, ¿verdad? La primera cuenta es
la que vamos a ver ahorita es la cuenta de usuario. ¿Qué es una cuenta de usuario? Bueno, imaginemos un usuario que llega todos los días a su máquina a las 8 de la mañana, introduce sus credenciales y Windows lo deja accesar al sistema operativo. Una vez que inicia el sistema operativo y él accesa, pues él comienza a trabajar y su cuenta de usuario es usada para liberar recursos como son el equipo local, recursos de red y aplicaciones. De aquí comenzamos ya a notar cierta peligrosidad con solamente que exista una cuenta de usuario. ¿Por qué? Porque esa cuenta de usuario no solo habilita que el usuario entre a Windows 10 en su laptop, sino que habilita que entre a una carpeta compartida de algún servidor o que habilite algún servicio o aplicación, como podría ser, por ejemplo, el Outlook para revisar los correos. Vean que ese usuario Joe con su contraseña la usa Windows, la usa Outlook y Outlook la usa para identificarse con el servidor. El servidor entonces debe de tener la cuenta de Joe internamente ya previamente grabada dentro de su sistema para poder saber quién es Joe y saber a qué tiene privilegios Joe en su configuración de servidor. El servidor de correo dice, bueno, este es Joe, vamos a darle acceso, veamos cuáles son sus permisos, a qué tiene privilegios él, y él puede revisar su buzón de usuario, pero no puede revisar buzón de usuarios de otras personas. Esto es lo natural, lo básico, ¿verdad? Entonces, el mail server sabe que puede hacer eso. ¿Se puede dar que un usuario normal pueda revisar otras cuentas de correo? Sí, se puede. Por ejemplo, una cuenta de correo de ventas, @ mi empresa, y los vendedores, Juan, Pedro y Julio, tienen sus cuentas de correo, pero adicional todos tienen permiso de ver la cuenta de ventas, por si algún cliente manda un correo a ventas, ellos lo pueden leer. Pero en este caso, digamos que Joe solo tiene acceso a su cuenta de correo, nada más. Veamos aquí la peligrosidad. Si Joe, esta cuenta de Joe, logra ser vulnerada, logra ser robada, no solo afectaría el Windows 10 de su laptop, afectaría otros recursos e inclusive si se alinean los astros, si Júpiter se alinea con Saturno, puede llegar a que esa cuenta Joe pueda afectar también al servidor de correo. Pero sabemos que en nuestras empresas no solo tenemos acceso al correo, sino al CRM y a otro montón de aplicaciones más. Y ya de aquí vamos viendo el riesgo que puede representar el simple hecho natural y necesario de tener una cuenta de usuario. Una cuenta de usuario entonces es un perfil digital que define a una persona digital y que por lo general se acompaña de un usuario, una contraseña y los privilegios o permisos. Aquí veamos entonces que cuentas privilegiadas no es la cuenta de administrador. Cuentas privilegiadas son todas. No existe una cuenta que no sea privilegiada. Todas las cuentas tienen un privilegio, mayor o menor, pero sí tienen un privilegio. Y esos privilegios se pueden cambiar. Otra forma, los seres humanos usamos usuario y contraseña para autenticarnos. Pero otra manera de hacerlo es agarrar esos valores, username, password y privilegios, meterlos en un archivo, aplicarles un algoritmo matemático y convertirlos en lo que se le llaman archivos de clave o claves encriptadas. Y en vez de mandar el usuario y la contraseña, mandamos el archivo encriptado y este nos da el permiso. Este es un poco más seguro, pero no es totalmente seguro. Este archivo de clave por lo general los usan los sistemas cuando van a hablar entre ellos. Un humano puede interactuar con un sistema, pero los sistemas entre ellos también interactúan, ¿sí? Supongamos ahora que viene Joe y con respecto al servidor de correo, él puede leer y escribir correos, pero si él quisiera, por ejemplo, agregar un usuario al correo o hacerle alguna configuración al servidor de correo, obviamente por sus privilegios, hoy por hoy tal vez Joe no lo pueda hacer. Para agregar usuarios, eliminar usuarios y hacer cambios, se necesita un usuario que tenga privilegios mayores que los que hasta el momento tiene Joe. Esos son los superusuarios.
¿Qué son los superusuarios? Son usuarios que tienen más privilegios que la media, que el promedio de usuarios, y que se usan para hacer administración de los sistemas, ¿sí? Joe es un usuario normal, pero yo lo puedo convertir en un superusuario. Y entonces, ¿cómo? Creciéndole sus privilegios. Y entonces Joe ahora va a poder hacer tareas administrativas en algún sistema. Los sistemas, cuando los inventan, los fabricantes le meten una cuenta de usuario, de administrador, perdón, le meten una cuenta de administrador para que cuando vos lo instales, hagas instalación y configuración del sistema como tal. Esa cuenta ya viene por defecto. Entonces se dice que todos los sistemas traen una cuenta de administración por defecto para su instalación y configuración. En el caso de Linux, cuando lo inventan y lo sacan de la fábrica, él viene ya con esa cuenta, nadie la pidió, ellos la ponen ahí, se llama root. En el caso de Windows se llama administrador. En el caso de SQL, por ejemplo, se llama SA, sys en Oracle. En Cisco, en los switches Cisco, la cuenta de administración se llama enable. Y en sistemas Unix no existe un admin, administrador, etcétera, sino que cualquier usuario que tenga un identificador o ID 0 se convierte inmediatamente en un superusuario y ya puede comenzar a crear tareas administrativas. Pero no quiero que pierdan de vista que Joe, que ahorita no es un usuario común y silvestre, un usuario mortal, se le pueden dar mayores privilegios y puede llegar a ser un superusuario. O sea que no necesariamente tengo que llamarme administrador o llamarme root para ser superusuario, ¿verdad? Hoy por hoy los sistemas han implementado un sistema de autenticación y asignación de privilegios que se le llaman basado en roles. Entonces, ¿qué significa basado en roles? Bueno, no voy a estarle dando privilegios personalizados a cada usuario, sino que es mejor crear un rol que se llame, por ejemplo, secretarias, y todo el que tenga cargo de secretaria cae en ese rol y ya adopta unos privilegios determinados. Igual en los sistemas airbag, si alguien logra llegar al rol de administrador, inmediatamente asume todos los permisos de administración. Ya llevamos dos cuentas, la cuenta de usuario y la cuenta de superusuario. Existen otras cuentas que son las cuentas de aplicaciones. Joe es el gerente de ventas de una empresa, todos los días se sienta a las 8 de la mañana y revisa su correo. Y en su correo está un reporte de todas las ventas de los carros que se hicieron el día anterior. ¿Quién le envía a Joe ese reporte de ventas? No se lo envía ninguna persona, sino que lo envía el sistema de ventas, que en este caso podría ser el CRM, digamos. ¿Y de dónde obtiene CRM esos datos? Bueno, el CRM consulta la base de datos y jala la información y la envía por correo para que Joe sepa cuántos autos se vendieron el día anterior. El CRM, para hacer la consulta a la base de datos, también necesita una cuenta. Esa cuenta la llamamos nosotros cuentas de aplicaciones. Por lo general, el CRM la tiene grabada la cuenta en su configuración, y también la base de datos la debe de tener para que cuando el CRM consulte los datos, la base de datos vea cuáles son sus privilegios y le envíe los datos necesarios. Veamos que el CRM puede ser que tenga privilegios en la base de datos para saber cuántos autos se vendieron ayer, pero no necesariamente puede hacer que tenga permisos para ver cuántos autos nuevos vienen, cuántos repuestos se hicieron, cuántos reclamos, sino que él tiene un ámbito, ¿verdad? Unos permisos, un privilegio, decimos. ¿Qué sucede? Que este CRM tiene, por decirlo en un lenguaje un poco folclórico, tiene una patita dentro de la base de datos y una patita dentro del servidor de correo. Dentro de la base de datos para poder jalar la información y dentro del servidor de correo para enviarle el correo a Joe. ¿Qué sucede? Que si el CRM yo lo logro vulnerar, tengo acceso a esos dos lados. Entonces las cuentas de aplicaciones también pueden llegar a ser peligrosas si no se les presta atención.
Otra cuenta es la cuenta de servicios. Por ejemplo, el Outlook, cuando inicia en su equipo, el Outlook le ordena a Windows que haga algunos cambios, como por ejemplo, abrir puertos TCP en su stack de red para que él pueda comunicarse con el servidor de correo. En este caso, le puede decir el Outlook a Windows 10. Windows 10, por favor, ábreme el puerto 110 o el puerto 25 para enviar o revisar si hay correos en el servidor de correo. Windows le hace caso. Para que esto sea exitoso, Outlook usa una cuenta de servicio y Windows la conoce previamente, la autoriza y hace la configuración deseada. Entonces es una cuenta que utilizan los servicios para interactuar con el sistema operativo. ¿Sí? Otra cuenta de servicio, por ejemplo, es la cuenta de sys de Oracle o SA de SQL para iniciar servicios de red, etcétera. Inclusive, valga la aclaración acá, dentro del mismo Windows hay partes que para comunicarse entre ellas necesitan una cuenta. Esa cuenta, si alguno de ustedes ya ha hecho pentesting o ha usado Kali Linux o algún Pentera o algún otro Metaexploit, etcétera, saben que cuando uno logra entrar, lo primero que hace es tratar de que con la cuenta con que accesamos al sistema, tratar de ganar el rol de NT Authority System en el caso de Windows, y con esa cuenta, que es la cuenta que utilizan los dispositivos dentro del sistema operativo, ya somos amos y señores. Entonces hay 4 tipos de cuenta: la cuenta de usuario, que es para uso de los sistemas con privilegios básicos; la cuenta de superusuario con privilegios para administración de los sistemas; la cuenta de aplicaciones, que las utilizan para los sistemas hablarse entre ellos; y la cuenta de servicio para interactuar con los sistemas operativos. ¿Sí? Bien. Vamos a ver si hemos entendido. Me gustaría ver si alguien tiene la respuesta a esa pregunta. Dice, ¿cuántas cuentas o qué tipo de cuentas necesito yo para mantener o darle mantenimiento a los usuarios de servidores y en las redes? ¿Una cuenta de usuario regular? No, ¿verdad? Vamos a ver, no. Una cuenta de aplicaciones, no, porque ese es un humano que está haciéndole mantenimiento a un servidor. Una cuenta de servicios tampoco. Entonces, vemos que la cuenta que necesitamos es una cuenta de superusuario. ¿Qué tipo de cuenta se aprovisiona para que los empleados que necesiten usar una computadora, qué tipo de cuenta se aprovisiona para que los empleados que necesiten usar una computadora para hacer su trabajo diario? Bueno, ellos necesitan una cuenta de usuario regular. El sistema de nómina necesita accesar todas las noches a la base de datos de recursos humanos para tomar información de usuarios. ¿Qué cuenta de usuario para este proceso usa el sistema de nómina? Bueno, usa una cuenta de aplicaciones, ¿verdad? ¿Qué método de autenticación no requiere que el cliente envíe una clave y un usuario? Bueno, la autenticación por llave. Eso lo vimos hasta el momento. ¿Qué tipo de cuenta es usada por el sistema operativo para iniciar un servicio? Pues aquí está la palabra clave, servicio, ¿verdad? Cuenta de servicio. Bien, ¿alguna pregunta hasta este momento de lo que hemos hablado? ¿Se entiende todo? ¿Es algo muy básico? ¿O tienen alguna duda? Una pregunta. Diga. Ahí que salió diciendo acerca de las nóminas, ese es un sistema muy delicado, porque en mi caso, en mi trabajo, los recursos humanos está sobre el pasivo. Y ella está con estos sistemas de nómina, está haciendo pagos, haciendo el control de pagos del personal. Entonces yo me imagino que ella está en un sitio muy vulnerable porque ahí pasamos todo el mundo y hasta pueden acceder al sistema de ella. Yo podría aconsejarle en ese caso a ella. Buena pregunta, y ya
me gusta tu comentario porque siento de que se va entendiendo y se va comprendiendo la peligrosidad. Hay consejos y no te lo voy a contestar ahorita porque la respuesta a tu pregunta la tengo en un slide y voy a hacer referencia más adelante y te recuerdo que lo que me estás preguntando ahorita, ¿sale? Sí, está bien. Perfecto, yo te lo contesto ahorita más adelante en un slide. Bueno, está bien. ¿Alguien más? Bien. Si no hay más, continuemos. ¿Qué es una cuenta entonces privilegiada? Pues son todas, ¿verdad? Una cuenta privilegiada, de hecho no existe una cuenta que no tenga privilegios, porque sin privilegios no puede hacer ninguna tarea. Simplemente accesa y se quedaría en un punto flotante en un sistema, no podría hacer nada. Pero además se le da el énfasis de privilegiada porque tal vez entre a cierto lugar, como decía el joven ahorita, donde hay información sensible. Entonces, si una cuenta, la cuenta de Juanita, que tiene privilegios muy básicos, tiene un pie o puede entrar a un sistema de nómina o de planillas, etcétera, ya ahí se convierte en una cuenta con privilegios y hay que ponerle foco y atención a eso, ¿verdad? O sea, si una cuenta entra a un sistema que tenga datos sensibles o importantes para la compañía. Bien. Sigamos. Algunas cuentas privilegiadas son cuentas de usuarios normales que se les han dado permisos o privilegios de administración. Son las cuentas que traen los sistemas por defecto, traen sus cuentas administrativas. Son cuentas de aplicaciones y todas esas hay que asegurarlas. Tenemos que asegurarlas. Ya vimos que hay peligro en cada una de ellas y podríamos llegar a ser afectados, ¿no? por algún tipo de riesgo que pueda materializarse. Aquí está más o menos para qué se usan las cuentas. Aquí no me voy a detener mucho. Por ejemplo, hay cuentas para solo crear usuarios, por ejemplo, para eliminar usuarios. Hay cuentas solo para monitorear los equipos. Hay cuentas para acceder a sistemas, a sistemas como Salesforce, SAP o sistemas en la nube. Hay diferentes tipos de cuenta y se usan de diferentes formas. Todas ellas sí, ya vamos teniendo la conciencia de que pueden ser vulneradas. ¿Y dónde están las cuentas privilegiadas? Pues en todos lados. Realmente no existe un lugar donde no haya una cuenta que tenga algún privilegio como tal. En los data centers, en el Internet de las cosas, de hecho los carros, y me tocó a mí con conocimiento de causa trabajar un momento con la BMW. Los carros se conectan hacia su central. Bueno, ahora está el carro Tesla también, que es un carro totalmente computarizado, ¿verdad? Se conectan a sus centrales de su fábrica y de ahí les hacen diagnósticos o bajan actualizaciones de sistemas. Escuché que habían unos carros Tesla que tenían algunas vulnerabilidades y entonces, ¿qué hicieron? Como el carro Tesla trae una cuenta de usuario, a través del Internet de las cosas, se conectaba hacia su central y de ahí le bajaban la actualización para que ya el código fuera más seguro. Entonces, para eso también se ocupa una cuenta privilegiada. Por ejemplo, en esta foto, la muchacha que vemos ahí es la de mercadeo. Ella tiene una cuenta para entrar a su sistema, a su Windows 10, tiene una cuenta para revisar su correo, que podría ser la misma, porque si tenemos varias cuentas diferentes, los usuarios se confunden y la administración de las contraseñas es compleja para ellos, y ponen contraseñas sencillas para no estarse equivocando. Entonces ahora está el tema de la autenticación única o el single sign-on. Esta muchacha que está ahí es la de mercadeo, ella tiene acceso a sus sistemas en su empresa, pero también tiene acceso posiblemente con esa misma cuenta al Facebook corporativo o al Twitter corporativo. Entonces, en teoría, según un estudio, cada usuario tiene aproximadamente 3 cuentas privilegiadas.
Entonces, ¿cuántas cuentas privilegiadas hay en su empresa? Bueno, son 100 empleados, son 300 cuentas privilegiadas en promedio, según un estudio. Ahora, si nosotros nos cambiamos de acera y nos vamos con el atacante está afuera y quiere obtener datos, la joya de la corona, el petróleo, el nuevo oro. Y él necesita para llegar a los datos, bueno, vimos el primer círculo en la primera slide que teníamos varios círculos concéntricos. Él necesita accesar a la red para llegar a los servidores, por ejemplo. Necesita atravesar el firewall y hacerle algunas configuraciones. Y necesita posicionarse para tener control de toda la compañía al domain controller y jalar de la base de datos información para poder exfiltrarla. Pues el camino más sencillo, damas y caballeros, es vulnerar cuentas. Agarrar una cuenta que tenga privilegios, que cuando digo privilegios, lo voy a decir de manera folclórica, es que tenga una patita en cada uno de esos rombos que puse ahí, ¿verdad? Change Firewall Rules, Access Network Segment, Access Domain Controller, etc. Si una cuenta tiene una patita en cada uno de ellos o en uno de ellos, ya esa cuenta tiene un privilegio, y si no está protegida y si no está monitoreada, entonces es la manera más fácil de accesar. Entonces, el esfuerzo del atacante va a ir siempre en atacar, buscar cuentas para poder accesar y escalar privilegios. Ese es su objetivo fundamental, porque de nada le sirve accesar, ya accesé el firewall, ajá, ¿y ahora qué? Si adentro no puedo hacer mucho, pero si yo adentro, ya una vez que entro, puedo conseguir cuentas, ese va a ser el camino. FireEye es un vendor de tecnología, hace un estudio todos los años que se le llama Madian. Dice que el 100% de los ataques que se han hecho, todos tienen que ver con cuentas privilegiadas que fueron robadas, ¿verdad? Con credenciales que fueron robadas. Ahora vamos a analizar un poquito sobre las amenazas internas. ¿Qué son las amenazas internas? Bueno, en nuestras compañías tenemos empleados. Una amenaza interna no es alguien desconocido. Una amenaza interna podríamos pensar que es alguien desconocido que se mete a la compañía, se conecta, pero este caso es muy difícil porque todos llegamos a la empresa y si vemos a alguien ahí conectado que entra de la nada, oye, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Quién sos vos? ¿Sos empleado nuevo? Enséñame tu carnet o algo así. Pero también los usuarios de la empresa, nuestros empleados, pueden llegar a convertirse en amenazas internas. ¿Por qué? Porque puede ser que estos usuarios internos, acá dice exploited insider a la izquierda, puede ser que son usuarios que a través de correo electrónico ya brindaron su contraseña y la contraseña de ellos fue robada y entonces ya el hacker comienza a usar la máquina como una máquina zombie para infiltrarse dentro de la organización. Otro tipo de amenaza interna son, como dice a la derecha, external insider. Esta palabra está un poco enredada. ¿Qué significa external insider? Significa de que alguien de afuera que tiene permisos para entrar adentro, disculpen y valga la redundancia, ¿verdad? Puede llegar a comprometer la empresa. Supe de algunos bancos, en algunos sitios que he trabajado, que los bancos, por ejemplo, hay un sistema de IBM que se llama AS400, es un sistema operativo, y por lo general los core bancarios los hacen para que corran sobre esos sistemas. Como son sistemas complejos, entonces los bancos abren en sus firewall puertos y abren canales de comunicación para que gente que sabe, gente experta de esa tecnología, entre y le dé mantenimiento casi todos los días. A eso se les llama proveedores externos. Se conectan de Colombia, Estados Unidos, de Europa. Y aunque son usuarios con lo que tenemos, son compañías externas con las que tenemos un contrato, si ese administrador que le da mantenimiento a una S400 tiene su equipo vulnerado, al entrar a nuestra empresa, inmediatamente se considera un external insider, una amenaza interna que viene de afuera. Y están también abajo, dice un intentional insider, son usuarios que sin querer, queriendo o de buena intención, hacen su trabajo, pero
exponen a la organización. ¿Cómo es esto? El caso más clásico es el del WhatsApp. El correo es muy lento, la gente no lee correo, necesito hablar de urgencia, usemos WhatsApp y mandémonos por ahí toda la información confidencial. No lo hacen con mala intención, lo hacen por ser eficientes y rápidos, pero sí presenta un punto de vulnerabilidad, ¿verdad? A esto se le llama usar tecnología de sombra o shadow, ¿verdad? Usar WhatsApp, usar Google Drive, etc. Y el de arriba, que es el Malicious Insider, es el desconocido que sí ya entró y está en nuestra red y está haciendo cosas no permitidas. Entonces vemos que una vez que las amenazas, sea que vengan de adentro o sea que vengan de afuera, una vez que logran entrar, y lo decía hace un momento, lo primero que todos van a hacer es buscar cómo subirse los privilegios. Eso es lo primero. Si no se pueden subir los privilegios, porque la máquina donde lograron accesar está muy difícil y está muy bien asegurada, pues van a ejecutar un proceso que se llama reconocimiento. Van a ver quiénes son sus máquinas que están a la par, sus compañeros de trabajo, y van a tratar de infiltrarse en ellos. Si lo logran hacer, entonces también van a tratar de escalar los privilegios y así se repite constantemente. Esto se le llama movimiento lateral, ¿sí? Llego a una máquina y ya sea que pueda escalar privilegios en esa máquina o que no, voy también con las que tengo a la par en mi misma red a ver a cuáles puedo llegar y en cada una de ellas hago el mismo proceso y entonces esto se vuelve como un efecto dominó y comenzamos a tener exfiltración, comenzamos a tener un ataque dentro de la organización. Si logramos escalar privilegios en una o varias máquinas, entonces ese privilegio lo vamos escalando y escalando hasta llegar a nuestro objetivo, que puede ser sacar el negocio del camino o bien robarnos datos y llevarlos hacia afuera a algún lugar donde podamos hacer negocios con ellos. Recomendaciones. Aquí viene la respuesta a la pregunta que me hacía el joven. Bueno, recomendaciones. Cómprense una herramienta de software que valga un montón de dinero. No. Podemos hacer algunas básicas y que son buenas prácticas, como por ejemplo, ubicar en la estrategia del menor privilegio. Esta palabra en inglés, least privilege, la van a escuchar mucho en el tema de ciberseguridad. La sacó la ISC Cuadrado en su libro de CISSP para ser profesional de Cybersecurity. ¿Y qué significa? Bueno, que cada quien debe tener acceso limitado a solo los datos que son de su incumbencia o que son para realizar su trabajo. Así de sencillo. Nadie puede tener más privilegios de los que ocupa. Esto es tedioso porque de pronto alguna herramienta no funciona bien y entonces llega el de soporte y lo deja como administrador para que la herramienta funcione bien y no lo estén llamando. Entonces, eso es una mala práctica. Practiquemos el last privilege. Asegurar las cuentas privilegiadas. Esta última sí es una recomendación de una herramienta automatizada. ¿Qué significa esto? Asegurar las cuentas privilegiadas. Bueno, que vamos a agarrar las cuentas de los servidores y las vamos a sacar de ahí. Que vamos a agarrar las cuentas de las computadoras de los usuarios y las vamos a sacar de ahí. Y las vamos a meter en un repositorio central que se le llama bóveda. No sé si algunos que ya saben de este tema han escuchado esa palabra. Esa bóveda debería ser una herramienta, un software, un servidor o algo que tenga controles fuertes de autenticación y que los usuarios accedan a los servidores o a los sistemas a través de esta herramienta y que sea disponible también, porque imagínense, si perdemos esa bóveda, perdemos todo, entonces debería ser disponible. Y otra cosa que hace la bóveda es que cambia las contraseñas de forma regular, ¿sí? No deja las mismas contraseñas porque si no, entonces alguien se las sabe
y ya se la dice al compañero y ya el resto es historia. Esta segunda sí es una herramienta que hay que adquirir, ¿verdad? Hay que adquirir. Otra es apliquemos la segregación de funciones. A ver, estimado compañero, ¿cuál es su función en la empresa? Es esta. Entonces usted tiene acceso a este y este sistema con el menor privilegio disponible. Como tal, ¿no? O sea, por ejemplo, en un servidor, tener acceso a un servidor no significa que tenga acceso como administrador general de todo. Podría ser teniendo un rol de supervisor del servidor, solo para ver cómo se está comportando, si están sus recursos bien, etcétera, etcétera. La otra es educar a los usuarios. Aquí no necesitamos comprar softwares y soluciones caras, sino que simplemente hacer seminarios y hacerle conciencia a los usuarios. Aunque aquí viene la palabra phishing, no sé si la logran ver ahí en el cuadro en rojo, aunque hay sistemas que hacen ataques de phishing a ciertos usuarios para ver si ellos caen en la trampa y entonces decirle, mira, necesitas reeducarte mejor en el phishing porque te hicimos una prueba y sí caíste. No, es un ataque controlado para ver si los usuarios captaron el seminario de phishing y toman las precauciones necesarias. Se dice, y tal vez se van a reír con esto, pero así lo dicen los libros, que usted no debiera de abrir ningún correo del cual usted con anterioridad no esté esperando, ¿sí? O sea, yo ya más o menos sé quién me puede escribir la próxima semana y el que no, pues que me escribe de pronto, analizar muy bien el contenido de qué es lo que me está pidiendo. Y el último, monitoree y audite el uso de las cuentas. Aquí también para esto, para monitorear la bóveda, necesitamos una herramienta. Aquí sí también necesitamos una herramienta automatizada, porque el ser humano pues es imposible, ¿no? Tenemos que descansar, no podemos trabajar más de 8 horas, etcétera, etcétera. Una herramienta privilegiada que esté vigilando las funciones que hace la cuenta. Si la cuenta se conecta a la base de datos de lunes a viernes de 8 a 5 y llega un domingo y comienza a hacer consultas y comienza a comportarse de manera extraña, posiblemente esa cuenta ya alguien se la haya robado, ¿verdad? Son algunas recomendaciones y aquí pues para el compañero que me preguntó podría ser list privilege, segregación de funciones, educar a los usuarios, hacerle conciencia a esa muchacha de que tocar el sistema de planilla y el CRM puede tener consecuencias graves y bueno, adquirir también, ¿verdad? Porque de pronto para asegurarnos tenemos que hacer alguna inversión en herramientas automatizadas. Algunas consultas, preguntas para ver si vamos bien hasta el momento. Si no, yo tengo algunas para ustedes. ¿Cuántas víctimas necesita un atacante para estar dentro de la red? Bueno, una, ¿verdad? Con una es más que suficiente. Un empleado que envíe información confidencial por medios personales para ser más eficiente se considera una amenaza interna sin malas intenciones. Él lo hace, usa el WhatsApp, o usa Google Drive, pero se convierte en una amenaza, ¿verdad? Ataques dirigidos. Bueno, cuando se dice, según las estadísticas, que la ciberdelincuencia es más factible que el narcotráfico y se invierte menos. O sea, es más fácil tener una organización que se dedique a cometer crímenes de ciberseguridad a tener una organización que trafique drogas. Porque en el tráfico de drogas hay que enfrentarse con la policía, hay que llevar armas, es todo más costoso y más complejo. Es más fácil tener una organización. Estas organizaciones son empresas ya bien formadas que tienen compañeros, ¿no?, de varios países que colaboran en hacer ataques y reciben un pago por ello. Entonces ellos agarran una empresa víctima y comienzan a hacerle, a investigar todo sobre ella. En LinkedIn, por ejemplo, van a ver quién es el presidente, quién es el gerente, miran cuál es el correo, cuál es el dominio para hacer correo phishing,
porque hoy por hoy el correo sigue siendo el mayor vector de ataque para los tipos de exfiltración de datos que hay. Y una vez que comienzan a atacar, no lo dejan. Están ahí presentes y están dándole y dándole y dándole. Tienen una persistencia. Es lo que se le conoce como APT, Advanced Persistent Threat, amenazas avanzadas persistentes, como le hicieron a Twitter, por ejemplo, hace unos meses. Y también invierten dinero, ¿verdad? Sí, invierten dinero para atacar y lograr exfiltrar datos. Verizon o Verizon, no sé si algunos ya lo conocen, es una empresa de telecomunicaciones originalmente. Verizon todos los años, desde el 2007, creó como sus clientes de carriers y de tráfico de datos, son clientes muy importantes de banco, creó una oficina de seguridad informática que hace análisis de todos los ataques y saca reportes. Reportes que sirven para tomar las medidas necesarias. Se dice que el 75% de lo que sucedió en el 2017, por ejemplo, fue hecho por atacantes externos, ¿verdad? Que lograron accesar a la organización. Ojo, 2017. Ya habían firewalls, ya habían de todo tipo de seguridad en el perímetro y sin embargo el 75% entraron desde afuera. Y el 81% de todos los ataques, que es el otro anaranjado que está ahí, tiene que ver con cuentas robadas o password débiles que los atacantes lograron filtrar. Ahora, ¿cómo obtiene estos datos Verizon? Verizon tiene unión con un montón de centros de investigación y monitoreo en el mundo entero que le envían información de los ataques que ellos tienen y con esa información se levanta este reporte y se manda este librito negro que vemos aquí en la esquina derecha inferior. Para contarles acá un poquito, CSAP tiene un CERT, que es un SOC avanzado, que contribuye enviándole datos a Verizon para su investigación, para su investigación. Entonces, CSAP tiene dos oficinas en Latinoamérica con personal y monitoreo que están 24/7 monitoreando ataques, monitoreando todo lo que sucede. Esto algunos de ustedes lo pueden conocer como un SOC, pero aparte de monitorear los eventos de seguridad, también tienen lo que se llama inteligencia de amenazas, Threat Intelligence. ¿Qué es Threat Intelligence? Bueno, es averiguar cómo hacen los hackers para hacer un ataque de ransomware, por ejemplo, cuáles son los servidores de comando y control que usaron, cuáles son las campañas de phishing, de dónde salieron las campañas de phishing, cuál es el código en PHP que se está utilizando o en Java para poder vulnerar algunas partes del sistema operativo, qué tipo de ataque o qué modificación a los 6 tipos de ataques básicos que existen están utilizando, etcétera, etcétera. Y también tiene respuesta a incidente, que es levantar todas las lecciones aprendidas y generar una como especie de vacuna, ¿verdad? Que es la estrategia o son los indicadores de compromiso y se riega a todo el mundo para que esta información se replique. Esta información es compartida, si me van siguiendo, es compartida entre todos los SOC del mundo, o mejor dicho, entre todos los CERT del mundo, y entre ellos está CSAP. CSAP también es contribuidor del DBIR de Verizon. Para que CSAP pudiese ser contribuidor, tuvo que prepararse muy bien. De hecho, es la primera empresa, decía, en Latinoamérica, en Centroamérica, es la primera empresa de seguridad. Y ya tiene un montón de años en este mundo y ya ha alcanzado 3 premios importantes. Uno es llamarse CERT, por el nivel de tecnología que tiene y inteligencia su SOC, que inclusive tiene cacería de amenazas, ¿no? Cuando sales al bosque a cazar osos, tú ves una huella de oso, ves un árbol destrozado por unas uñas de oso, y entonces tú dices, por aquí creo que anda un oso, y pues pesa tanto de tamaño y puede causar tanto daño. Para ganarse eso,
CISAP tuvo que invertir mucho y ahora ostenta la certificación de CERT, que es un reconocimiento, que es el que está en medio. También es miembro de FIRST, que es la red global de CERTs que comparten información de vulnerabilidades. Y aparte de eso, se sometió a una certificación de las más fuertes del mercado en materia de seguridad, que es la ISO 27001. ¿Verdad? Eso como un pequeño anuncio de quién o de cuál es el músculo de CISAP en esta parte. ¿Qué es el ransomware? Pues el ransomware ya sabemos por noticias o algo similar que es una especie de malware que llega a tu computadora a través de un correo o a través de páginas que están mal hechas y se inserta en tu máquina y te encripta la información y te pide un rescate. Que pagues el rescate para que te envíen la clave para que desencriptes la información. Se puede infectar de ransomware a través de dos maneras. Del enviar un correo falso, phishing, o de páginas, decía, mal creadas. Un amigo mío hizo una página y me dice, qué raro, porque cuando yo entro a Google y busco mi empresa, la página de mi empresa, Google me pone un anuncio en rojo que esa página podría ser peligrosa. Y yo lo que hago es vender muebles. Y resultó de que como él pagó a un desarrollador, el desarrollador le hizo la página, pero no le invirtió nada en código de seguridad. Entonces llegó un hacker, puso un archivo ejecutable y entonces todo el que visita la página le descarga en su computadora un ejecutable, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo las dos formas de infección y tenemos que tener cuidado. Cuando se activa, cuando el atacante logra accesar su ransomware en un equipo, ese equipo lo primero que hace es buscar un servidor de comando y control que le va a generar su llave para que él encripte la información. Encriptar una máquina para un hacker no sería nada grandioso porque que se pierda una máquina tal vez el impacto no sería mucho, pero él va a buscar entonces infectar más máquinas. Entonces la máquina infectada, antes de que se active el ransomware, antes de que haga algo de manera silenciosa, trata de contaminar las demás máquinas que están alrededor y ya una vez que tiene un buen número de máquinas infectadas, estas máquinas piden la llave al servidor de comando y control para la encriptación. Si el servidor de comando y control les enviara la misma llave, no sería tampoco negocio para el hacker porque conociendo la llave de la primera máquina puedo desencriptar las otras. Entonces el servidor de comando y control envía una llave diferente para cada una de las computadoras infectadas. Entonces esto le da a él más posibilidad de éxito. Además, esto no lo puse en la presentación, pero lo quiero mencionar. Ahora el ransomware ha avanzado a otras áreas y ahora se roba la información y la sube a un servidor en la nube o en internet y te dice, si no me pagas, publico tu información. Entonces, eso es una segunda manera de extorsionar a las empresas y por lo cual debemos de cuidarnos del ransomware, porque esa es una nueva manera, un nuevo ataque, ¿verdad? ¿Por qué esto? Bueno, porque los especialistas en seguridad, y también lo quiero mencionar, anótenlo por ahí, no se debe pagar el rescate, porque no hay garantía. El rescate es en la Deep Web, es en Bitcoin, el Bitcoin no es rastreable y entonces es probable que no te envíen ninguna llave y pierdas tu dinero. Una vez que el ransomware ya tiene su llave, ya todas las máquinas están infectadas y tienen su llave de encriptación y están listas para encriptar, comienzan a hacer un inventario de todos los archivos. El ransomware no encripta todo, solo los archivos. No lo traje hoy, pero tengo un código de un ransomware ahí, donde ahí está la parte en PHP donde él comienza a buscar archivos XLS, PDF, TXT en toda la máquina y son esos archivos los que encripta. De hecho, hay algunos hackers que se cuidan entre ellos. En ese mismo código que les comento, hay, por ejemplo, un hacker que dice que si la máquina está en la zona horaria o está en la zona de su país, de Bulgaria, de todos esos lados, que no la toque, que ahí no haga ningún efecto. Tal vez para no dañar a sus compatriotas, me imagino yo. No sé, pero
es interesante, ¿no? Hacer análisis de cómo funciona los ataques. Entonces hace un inventario y comienza a encriptar el inventario y listo. Pero ¿por qué el ransomware hoy por hoy, aparte de que ha avanzado tanto la ciberseguridad, el ransomware sigue siendo exitoso? Primero porque es un malware polimórfico. Cada campaña de ransomware no es la misma, viene con ciertas variantes y eso se le puede pasar de pronto a un firewall. Y también porque, déjenme decirles, esto es lo más importante, creo yo, de esta charla el día de hoy. Para que el ransomware funcione, no necesita tener privilegios de administración, ¿verdad? Él con los permisos básicos que usted hace cuando crea un archivo en Word o en Excel, esos permisos son suficientes para que él sea exitoso. ¿Cuáles son esos permisos? Bueno, leer, escribir y modificar. Si usted hoy, ahorita, en este momento, más tarde, hace un archivo de Excel y le da clic derecho, propiedades, va a ver que tiene estas cualidades. Con esto es suficiente. El ransomware no necesita privilegios de administración para comenzar a encriptar. Obviamente, como el usuario es dueño de sus archivos, él comienza a encriptar. ¿Qué sucede con esto? Bueno, de que no solo encripta la máquina, sino que puede encriptar servidores de file server, donde el usuario tiene permiso y puede causar cierto daño. ¿Cómo nos podemos proteger del ransomware? Bueno, dicen algunos, vamos a poner un firewall y el firewall, según me dijo el que me lo vendió, me protege contra el ransomware porque detecta el ransomware, porque agarra todo lo que viene encriptado con SSL y lo desencripta, ¿verdad? Eso es cierto, pero recordemos que uno de los principales vectores de ataque del ransomware es el correo electrónico y el correo electrónico no se puede dejar de bloquear, ¿verdad? Tiene que estar activo siempre. Y aparte de que como son polimórficos, el ransomware que hoy intentó entrar y que fue bloqueado, mañana va a volver a intentar de otra forma. Ok, dicen algunos, vamos a hacer algo. Le vamos a quitar a los servidores o a todo el mundo la salida a internet para que no vayan a buscar, si el caso se logran infectar, no vayan a buscar el servidor de comando y control. Esto puede ser una manera bastante eficiente y sí es muy válida, pero igual el ransomware va a intentar tratar de comunicarse de alguna manera y entonces alguna actualización de Windows o alguna actualización de antivirus podrían forzarnos a darle internet al equipo. De hecho, son muy pocas las instituciones o las empresas donde los usuarios no tienen internet. Y entonces tampoco eso asegura el 100%. ¿Qué pasa si aplico una protección a nivel de archivo? Es más eficiente. Dado que necesitamos internet para trabajar y dado que no podemos detener el correo electrónico desde afuera hacia adentro, la idea más accesible es proteger los archivos como tal, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, vamos a ver. ¿Cómo podemos aplicar lo que le llaman la estrategia de aplicar listas blancas? ¿Qué es lista blanca? Que todo es negro y dentro de todo lo negro ponemos una lista de lo blanco que puede pasar. O sea, la lista blanca es niego todo, nadie puede hacer nada y solo le doy permisos a los que sí pueden hacer. Esto es una estrategia muy buena y sirve mucho en servidores. De hecho, es un consejo que les doy el día de hoy. Apliquen lista blanca de las aplicaciones y los usuarios que pueden correr en un servidor y denieguen todo lo demás en su totalidad. Pero esta lista blanca no funciona tanto en endpoints, en laptops, en computadoras de escritorio, porque las computadoras tienen tan diversas cantidades de softwares. Algunos usuarios necesitan Photoshop, otros AutoCAD, y es tan amplia la lista de que aplicar lista blanca no es tan conveniente. Entonces, para tener un derivado de ambos, que se ha visto que es muy efectivo, es aplicar listas grises. ¿Qué son listas grises?
pues no es nada más que aplicar la lista blanca y todo lo que la lista blanca no conozca, hacerle una valoración, hacerle una evaluación y basado en el veredicto de la evaluación, aplicarle algunas reglas como por ejemplo que no tenga acceso a internet o que no pueda accesar a recursos de red si es un ransomware, por ejemplo, que no tenga internet, que no pueda accesar a los servidores de archivo. Y para que no afecte la máquina laptop del usuario, pues restringirle algunos permisos de lectura, escritura o modificación. ¿Verdad? Listo. Recomendaciones. Bueno, apliquemos lista blanca. Apliquemos listas grises para la parte de endpoints. Cambiemos, quitemos cuentas administrativas de los equipos de usuarios comunes. Sigamos, si tienen un antivirus ya instalado en su empresa el día de hoy, pues busquen las mejores prácticas contra el ransomware y apliquémosla. Es algo de sentido común, ¿verdad? Y otra cosa de sentido común, y es un poco tediosa, yo sé, no es tan inteligente, pero hay que hacerlo, es tener respaldos, ¿verdad? Por si algo llega a fallar, porque nada es infalible. Bien. Entonces, algunas preguntas ahí de resumen. ¿Cuál es la característica del ransomware? Bueno, el ransomware siempre entra por phishing, no necesariamente puede entrar por páginas web. ¿El ransomware necesita cuentas de administración o privilegios altos? No, tampoco. ¿El ransomware es un tipo de malware? Sí. ¿El malware es un tipo de ransomware? No, es al revés. Entonces, el ransomware es un tipo de malware. ¿Por qué el malware es tan exitoso? Porque no solo necesita privilegios de usuario estándar para poder causar el daño. Esto quiero que se lo lleven bien grabado. Y también el malware es polimórfico, o sea que eso ayuda a que pueda ser detectado una vez, pero la siguiente tal vez no. ¿Cuál de los siguientes ayuda para contrastar el ransomware en mi empresa? Bueno, restringir aplicaciones que accedan al internet, restringir los permisos de lectura y escritura, como vimos, y denegar el acceso a recursos de retos servidores. Ya para ir terminando, vamos a hablar de DevOps. DevOps es una nueva estrategia como el dato es el petróleo, ¿verdad? DevOps es la estrategia de crear aplicaciones para poder accesar a datos de la mayor cantidad posible. Para explicarme mejor, las empresas hoy por hoy su negocio es tener aplicaciones de todo tipo. Y el que no tiene aplicaciones o la mayor cantidad de aplicaciones no está en el negocio. Hay que generar aplicaciones cada vez más y cada vez más. Entonces, existe una estrategia de desarrollo de software que se llama desarrollo de software en cascada, que te saca un software a producción entre 4 y 6 meses, porque tiene que pasar por un proceso de codificación, de coordinación, de encapsulación y después un departamento de pruebas lo prueba, pasa en prueba un montón de tiempo y después se lanza al mercado. Eso es muy lento para el día de hoy. Ahora está lo que se llama DevOps, que es desarrollo y operaciones de forma constante, integración continua y entrega continua de software. Eso es lo que está hoy. Hay problemas aquí, hay peligro en DevOps, ¿sí? Vamos a ver por qué. Hoy, el día de hoy, DevOps básicamente consiste en que los usuarios escriban códigos y inmediatamente los manden a un servidor donde está todo compartido, ¿verdad? Este servidor es el que tira automáticamente las aplicaciones a producción y se pueden dar cambios de una misma aplicación varias veces al día. De hecho, Facebook, todas esas empresas, algunos bancos ya nacionales también, ya están con esta estrategia y están sacando aplicaciones y cambios a cada rato, porque esa es la competencia ahora del mercado, sacar aplicaciones, ¿verdad? Para tener un sistema de DevOps, ¿qué necesito? Primero necesito un servidor de integración continua. Esta es una tecnología que se debe de comprar. Algunos que tenemos, bueno, no comprar, realmente se debe de obtener, es la palabra correcta, porque algunos son open source, pero se debe de implementar. Jenkins, Circle CI, Bamboo, etcétera, son algunos de
de los servidores. ¿Y qué es lo que hace este servidor de integración continua? Bueno, el programador desarrolla el software, lo envía al servidor de integración continua y este tiene infraestructura, tiene sistemas, programas, llámese como deseen verlo, tiene herramientas automáticas adentro de él o en la periferia de que le permiten ver si el código está bien hecho de manera automática, sin intervención humana, ver que cumpla con los requerimientos de seguridad, de negocio, etcétera, con toda la lógica. Y una tercera etapa es la aceptación a producción, que puede ser automática o puede ser manual. Una vez que el código pasó todas esas, se tira a producción de forma automatizada. Y entonces, si estoy usando mi apps en mi celular Android o iPhone, me aparece arriba una bolita. Entonces ya le doy a actualizar y ya ese nuevo código forma parte de mi aplicación. Si el código no está bien, pues se le envía al programador una alerta de que el código está mal. Aquí hay aplicaciones de seguridad que si ustedes quieren saber más, pues nos buscan posteriormente y les asesoramos, donde podemos saber que cuando el programador está escribiendo el código como una especie de corrector ortográfico, le diga qué es lo que está haciendo mal y qué es lo que está haciendo bien, o agarrar ese código que él genera y someterlo a una inspección de seguridad por un especialista para ver si el código cumple con la seguridad deseada de la empresa. Otro elemento del DevOps es el Configuration Manager. Hay algunas soluciones o marcas que han visto en internet, tal vez Ansible, Chef, Puppet, por ejemplo, habilitan que la infraestructura sea como código. ¿Se acuerdan en este ejemplo anterior? Acá abajo tenemos tres cuadriláteros así en forma de rombo. Esos son servidores que se configuran para que analicen a lo que el servidor de integración continua les envía. Eso es lo que se conoce como habilitar una infraestructura basada en código, ¿sí? Para poder tener todo de forma automatizada. No es tan sencillo para instituciones y empresas que hoy están con el diagrama o con la estrategia antigua de hacerlo en cascada. No es tan sencillo, hay que invertir bastante tiempo y tecnología, pero se puede hacer. Y ya genera el código a producción. El código es exportable, puede tener versiones, es reproducible y escalable y se puede reutilizar, ¿verdad? Podemos entonces inyectar a miles de dispositivos, código nuevo, actualizaciones nuevas, etcétera. El otro dispositivo que tiene que ver con DevOps en la infraestructura es el manejador de código. Aquí tenemos a Bitbucket o a GitHub. Son control de sistemas de controles de versiones, ¿verdad? Y lo que permite es que almacenemos ahí el código y lo reutilicemos, o creemos versiones de él y si la versión nueva que acabo de hacer no me sirve, pues me regreso a la anterior, ¿verdad? Ellos hacen copias en el tiempo para ir guardando versiones. Si ustedes van a GitHub o ya han ido a GitHub, cuando van a desarrollar un sistema, ven que en GitHub hay código ya útil. Usted no tiene que quebrarse la cabeza escribiendo código. Usted solo lo agarra y lo baja. El que subió ese código ahí, si se durmió y lo subió con alguna contraseña para algún sistema, y yo lo bajé, ya yo puedo darme cuenta de cuáles son las credenciales para entrar a algún sistema del que subió el código. ¿Qué pasa si el que subió el código desbarata lo que subió y lo borra? Pues nada, porque una vez que entra a GitHub o a Bitbucket, estos guardan versiones y ya nunca jamás te puedes asegurar de que tu código ya no existe. Siempre hay copias grabadas, ¿sí? Bien. Entonces, como una mejor práctica, un consejo para lo que es DevOps, por favor, cuando programen, no pongan en la programación del código usuarios y contraseñas. ¿Por qué? Y ustedes lo han hecho tal vez en Chrome, presionamos F12 y ya vemos todo el código de la página y podemos buscar algunas cosas que podrían ser explotables. Entonces no hay que meter hardcode. El hecho de escribir código en
en las páginas se le llama hardcode, ¿verdad? O código duro, ¿verdad? No se debe de hacer. Todo esto de programar en DevOps ha tenido o ha llegado a un punto culminante de crear cosas muy pequeñas que sean reutilizables en varios lados. A eso se le llama microservicio. Son cosas que sirven para una tarea en específica. Enviar un correo y nada más, por ejemplo. No puedo hacer nada más. Pero ese enviar un correo, yo lo puedo utilizar en un sistema de nómina, en un sistema de reparación de autos. Entonces, ese código pequeñito, se le llama microservicio, es reutilizable. El microservicio no es lo mismo que un contenedor. El contenedor es donde se ejecuta el microservicio. En la evolución, entonces, venimos de tener servidores específicos corriendo con aplicaciones a tener un solo servidor virtual con una sola aplicación, a tener, entonces, un microservicio corriendo en contenedores. Eso más o menos ha sido la evolución de lo que es el DevOps. ¿Sí? Ahorita caemos ahora al tema que nos compete. Los microservicios, para conectarse con otros microservicios e intercambiar información, utilizan claves, utilizan contraseñas o utilizan archivos, claves de archivo, como vimos, ¿verdad? ¿Cómo? A través de APIs, por ejemplo. Si yo voy a crear una aplicación y quiero que mi aplicación tenga un mapa, si yo quiero hacer el mapa desde cero, me voy a volver loco. No tengo las fotos, no tengo la referencia satelital. ¿Qué es más fácil? Bueno, conectarme a Google Maps y que en mi aplicación aparezca un cuadrito con el mapa de Google y que ahí la gente pueda buscar la dirección del negocio, por ejemplo, de mi venta de comida o lo que yo tenga, de mi restaurante. ¿Cómo Google Maps me presta eso a mí? Bueno, Google Maps me da una API y me dice, conéctate a esta API con estas condiciones y ya mi mapa va a poder aparecer en tu aplicación. Esas son las APIs, son formas de conexión de un sistema con otro. El que está dando es el que publica la API, ¿verdad? Es el que está abriendo las puertas, digámosle así. Y puede ser que al intercambiar información yo tenga que autenticarme. Entonces, los microservicios, en resumen, tienen adentro cuentas de usuario, ya sea clave y contraseña o ya sea una clave por SSH o una clave encriptada. Esta es fácil de robar también. Si el microservicio es interceptado, se puede obtener esto sin ningún problema y de hecho es muy fácil hacerlo. ¿Qué inconvenientes tenemos acá? Que estas claves de los microservicios no se cambian a cada rato, son estáticas en el tiempo y entonces eso las hace susceptibles a que puedan ser robadas, ¿verdad? Entonces hay un problema ahí. Podemos ser vulnerables tanto en los sistemas manuales con interacción humana, en los sistemas automáticos o en los sistemas de DevOps también, que es la nueva tendencia que tenemos hoy, ¿verdad? Bueno, eso era todo lo que tenía. No sé si tienen alguna consulta al respecto. ¿Qué les pareció la charla o alguna interrogante que quieran hacer de todo lo que dije? Ok, excelente, Marlon. No sé si nuestros participantes tienen alguna consulta. Sin ningún problema pueden activar su micrófono y realizar la consulta de manera directa al ingeniero. Bueno, vamos a ver, ¿será que quedó todo claro? Repito, ¿verdad? Esto era algo agnóstico, no me enfoqué en ninguna tecnología porque las herramientas lo hacen unas de una forma y otras de otra forma. Si quisieran tener un taller, digamos, ya de algunas comparativas o algunos features de alguna tecnología en específico, también lo podemos dar sin ningún problema. De hecho, en CISAP, pues, trabajamos con todas.
Por eso lo quise hacer así de forma general. En resumen, hay que proteger las cuentas. ¿Y qué le pueden preguntar a ustedes a alguien que le llega a decir, bueno, cómprame esta solución para cuentas privilegiadas? ¿Tienes un baúl? Pues puedes monitorear el comportamiento de las cuentas. Puedes grabar las sesiones de todo lo que hacen los administradores en los equipos. Puedes asegurarme microservicios. Puedes asegurarme APIs. ¿Cómo trabajas con DevOps? ¿Cómo ocupas tú el list privilege o la segregación de funciones? Preguntas como esa eran las que se intentaron hoy dejarles en su mente, en su cabeza, para que comiencen ustedes a caminar, ¿no?, en este mundo de cuentas privilegiadas. Estoy anuente si tienen todavía alguna pregunta. Parece que no hay preguntas, Reinaldo, entonces agradecerles. Sí. No, iba a decirle a los muchachos si tienen alguna consulta, que no tengan ningún tipo de temor ni de pena. Estamos en familia, de hecho. O sea, cualquier consulta es bienvenida y el ingeniero Pérez sin ningún problema puede colaborarnos en aclarar algunas situaciones, ¿verdad? O también sus comentarios, no sé, ¿les pareció muy básico? ¿Les pareció interesante? ¿Ya sabían del tema? ¿Ya lo habían escuchado? ¿Algún feedback? O bien lo pueden poner también ahí por el chat y sin ningún problema lo leemos si tienen alguna consulta o comentario. Yo por mi parte, Marlon, pues definitivamente un webinar muy bueno, muy bien explicado, te felicito y de hecho pues en nombre de la comunidad te agradecemos la disposición por colaborar con todos nosotros en intercambiar pues conocimientos en este tema de mucha importancia, ¿verdad? Por la actualidad, ¿no? Y por las cosas que definitivamente tenemos que considerar para fortalecer los mecanismos de seguridad en cualquier tipo de organización, incluso a nivel personal, a nivel de nuestros archivos, ¿no? Creo que tenemos una pregunta de un participante, Reinaldo. Sí, tenemos una pregunta de Julio. Dice Julio, ¿qué tipo de software recomienda para la centralización de cuentas? Hay varios y recomendar sería recomendar sin tener un requerimiento o una, ¿cómo te podría decir? Es recomendar sin tener un antecedente o sin tener un contexto de cómo está tu organización, sería, digamos, un poco atrevido, ¿no?, de mi parte, porque yo te puedo decir, mira, esta es la mejor que hay, que se llama ABC, y tal vez lo que tú necesitas es otra cosa. Si lo que quieren ahorita es ubicarse en el contexto de las marcas y en el contexto de las ofertas que hay, ¿verdad? Si están ahí pensando qué herramienta, no he escuchado ninguna. Les voy a decir dos, así, pero son muy genéricas, muy generales y igual se están dentro de nuestro scope de especialización. Es CyberArk, BeyondTrust, por ejemplo, ¿verdad? Son dos de las más reconocidas, digamos. Hay otras mejores, o como no decir mejores, más bien hay otras que son muy avanzadas, que tal vez no las conoce uno, pero esas son, digamos, dos como tal. Si estás en alguna empresa y quisieras ver cuál te sirve más, entonces ahí pasaríamos, digamos, a otro escenario y ver cuáles son tus necesidades, cuál es tu madurez en ciberseguridad y ver hasta dónde podrías adquirirlas. Porque, por ejemplo, imagínate,
te recomiendo una ahorita que es muy buena para los temas de DevOps, pero tú no tienes tal vez en tu organización DevOps, entonces tal vez no te va a ser de mucha utilidad. Entonces, no sé si eso contesta tu pregunta. Y creo que don Wilber también tenía otra. Sí, Wilber está levantando la mano. Adelante, Wilber. Ok, sí, Wilber Ordóñez le saluda. Gracias, Marlon Sotomayor, Pérez y Reinaldo. Pues con este tema de las cuentas privilegiadas, yo quiero decirles pues que la presentación estuvo muy apegada, ¿verdad? De seguro a lo que nosotros tenemos como noción de lo que son las cuentas privilegiadas. Se aclararon ahí unas características porque normalmente se maneja que las cuentas privilegiadas solo son para gente o personal que ocupa estas cuentas para la administración, ¿verdad? Del día a día, ya sea servidores, ya sea Active Directory, entre otros, ¿verdad? Pero nos queda más claro, ¿verdad? Que todas son privilegiadas siempre y cuando tengan un acceso a las distintas funciones. Pero ahí me surge una pregunta, con esto de las herramientas de control de cuentas privilegiadas, estas soluciones, ¿de qué manera funcionan? Es decir, sí entiendo, ¿verdad? Por todo lo que nos has presentado, que vos generás o la herramienta nos genera un informe o un monitoreo de lo que pudiera estarse haciendo de forma ilícita. Pero ¿hasta qué punto estas herramientas previenen, es decir, interactúan para evitar que se realice una afectación mayor de manera proactiva? ¿Verdad? Entonces esa es una de de mis preguntas que tengo, porque como bien tú decías, no vamos a estar 24 horas conectados a un servidor, a un equipo, una herramienta. Pero ¿hasta qué punto, por ejemplo, este tipo de soluciones vienen y interactúan por parte, ya sea de forma programada o la naturaleza de estas herramientas para realizar acciones de prevención y no solamente de informar o de monitorear? Sí, excelente. De hecho, gracias Wilber por tus comentarios positivos de la presentación. De hecho, al final yo sabía que van a quedar estas dudas en la mente de muchos. O sea, sí entendí el problema y eso era mi objetivo, que entendieran el problema, que entendieran la necesidad. Y ahora viene la pregunta, ¿y cómo funcionan? ¿Cómo es eso de una bóveda? ¿Cómo es eso de monitorear? ¿Pueden ser proactivas o no? ¿Pueden detener las acciones de un usuario? Y tu pregunta es válida. ¿Qué te puedo decir? Son monitoreables, son auditables, pero no son invasivas, o sea, no detienen, digamos, ¿cómo te puedo decir? No detienen, si vos haces un dump de la base de datos, en el momento como tal per se no lo detienen, pero sí pueden ayudarte, por ejemplo, en que a la hora que tú quieras accesar un domingo y tú no tienes ese acceso habilitado para el día domingo, no vas a accesar nunca. Simplemente te va a pedir usuario y contraseña, vos te lo guías o envías tu llave e inmediatamente te va a decir que se va a cerrar la sesión porque no tienes ese privilegio. Entonces, son más preventivas en ese aspecto, podríamos decirle. Si ya tú lo haces en horario laboral y tu comportamiento es el correcto, entonces ahí sí ya se ocupa otro tipo de tecnología que te puede ayudar a detener esa extracción de datos como tal, ese TCP-DOM que tú le das o el DOM a la base de datos para mandarla a una USB o algo que te detienen en el momento per se. Entonces, sí hay políticas que sí son preventivas y que son muy útiles. De hecho, en un estudio, el 90% de las exfiltraciones se lograron detener con estas herramientas. Entonces,
Sí se puede, pero en ciertas condiciones. Ya si es un comportamiento normal y lo haces dentro de ese comportamiento que él analiza, entonces se puede dar la exfiltración. Pero si lo haces en un horario irregular, no, por eso ahora se habla de User Behavior Analytics. Me da mucha risa las siglas en inglés porque es UEBA, U de Uruguay, E de Eduardo, B de bueno, A de agua, es UEBA. User Behavior Analytics, que es analizar el comportamiento del usuario como tal. Entonces, como es una buena pregunta la que hiciste, la respuesta podría ser un depende, ¿verdad? Porque habría que ver bajo qué condiciones se da. No sé si te logré ayudar ahí con el comentario, Wilber. Sí, comprendo. Y me parece que con lo que me acabas de decir, pues hasta cierto punto estas herramientas se pudieran parametrizar para evitar que, por ejemplo, de determinada hora a determinada hora, pues un usuario no pudiera hacer una acción específica, como lo que tú mencionabas, ¿verdad? Un acceso a un servidor, a una base de datos. Entonces sí me queda un poco más clara la respuesta, ¿verdad? Que me estás dando a la consulta que yo hice. Gracias, Wilber. Y adicionalmente a todos los participantes, el objetivo es, vean, en tecnología hay cosas que, como no las conocemos, nos parecen magia o caídas del cielo, pero tienen su lógica y es lo que uno debe preguntarles al que te llega a tocar la puerta. No es magia, a ver, dime por detrás qué sucede. Y también nosotros estar conscientes de que como no es magia, sino que son esfuerzos de los fabricantes de ideas para combatir a los atacantes, porque es un juego del gato y el ratón de nunca acabar, ¿verdad? Los atacantes se especializan cada día más y los que estamos en la otra acera también vamos especializándonos ahí a un ritmo más atrasado que el atacante siempre nos lleva ventaja. Se ha logrado reducir esa ventaja que nos llevan los atacantes hasta en 24 horas, ¿verdad? Pero con analítica de Deep Web, o sea, que metes un infiltrado en la Deep Web para ver qué está pasando, conexión en los foros, para ver qué nuevos ataques se están planeando. Se ha logrado reducir la brecha hasta en 48, 24 horas. Pero hace 2, 3 años los atacantes nos llevaban meses de ventaja a los que estamos en la otra acera aprendiendo y luchando cada día más por dónde viene el ataque, ¿verdad? Entonces, no es magia, es esfuerzo que se hace y es importante tener esa holística, esa visión holística. Dime cómo funciona, que era la pregunta de Wilber, cómo hace esto, cómo hace lo otro, etcétera, etcétera. Excelente, gracias. Ok, excelente. Pues muchísimas gracias, Marlon. Vamos a ver si en una oportunidad más adelante podemos programar un pequeño demo. Vamos a tomar la palabra de lo que nos estabas diciendo hace rato. Disculpen. A ver si podemos programar un pequeño demo con Disculpen. alguna de las herramientas que CISAP tiene a disposición. Y probablemente con el demo a lo mejor muchas de estas cosas quedan definitivamente mucho más claras, ¿no? Fortalecidas. ¿Tenemos ahí la participación de alguien? Disculpen, para ver más adelante hacer una oportunidad de hablar acerca de las intervenciones de los celulares, de los hackeos de la información de los celulares, cómo hacer para evitar que suceda eso. Porque en mi caso, el año pasado yo tenía un teléfono y me llegó un phishing, porque ese phishing yo lo abrí creyendo que era de un familiar mío y resulta que era una información falsa. Y ahí absorbieron toda la información de mi teléfono y inmediatamente el teléfono se me puso en blanco y me fui a la computadora y no pude recuperar mi información.
Sí, claro. De hecho, nosotros también tenemos un departamento de forense donde tenemos herramientas para esos temas de análisis de causa raíz e investigaciones policiales, por ejemplo, o de contrainteligencia de los gobiernos. También tenemos una división que se encarga de eso. Tenemos clientes que son meramente gobiernos, porque estas herramientas no son de libre venta, ¿verdad? Son para gobiernos e instituciones, dentro de las cuales está el gobierno de Nicaragua. Y sí, y algo importante que decías con respecto a los teléfonos, y quiero aprovechar el momento. Pregunta, hay gente que dice, ¿cuál es más seguro, el iPhone o el Android? ¿Cuál es más seguro, el Linux o el Windows? Y la verdad que voy a usar las palabras de un hacker famoso ahí de Telefónica, Chema Alonso. La verdad es que ninguno, porque como son sistemas operativos, se basan en leyes fundamentales de los sistemas operativos. Por ejemplo, todo sistema operativo tiene una cuenta de usuario. Díganme qué sistema operativo, Android, iPhone, Windows, Linux, no tiene una cuenta de usuario. No existe. Tiene que tener una cuenta para que alguien accese. Y entonces ahí se vuelve tan vulnerable el iPhone como el Android, como el Windows, como el Linux. O sea, todos son, si no se le hace hardening, si no se le toma en cuenta, si no se busca cómo asegurar, todos son tan inseguros como uno con el otro, ¿verdad? Todos son iguales. Entonces, también podríamos evaluar. De hecho, esta comunidad de seguridad encaja bien con el perfil de la empresa, porque hay un mundo, controles administrativos, lógicos, tecnológicos, mitigación del riesgo, cálculo del riesgo, análisis de impacto al negocio. No solamente hablemos de firewall, pues, porque de firewall todo el mundo habla. Hablemos de otro montón de tecnología que es específicamente para cubrir todas las áreas de seguridad. Ok, excelente. Muchísimas gracias, Marlon. Te agradecemos en nombre de la comunidad de seguridad informática por tu participación. Les recuerdo a todos nuestros participantes que tenemos algunos canales donde estamos informando de las diferentes actividades que desarrollamos. Tenemos un grupo WhatsApp, un grupo de Telegram, tenemos nuestra página en Facebook, que nos pueden encontrar en cualquiera de ellos como Comunidad de Seguridad Informática en Nicaragua, y de manera permanente pues estamos a través de esos medios comunicando e informando las diferentes actividades que estamos planificando y donde estamos tratando de desarrollar precisamente pues todos estos temas, muchos de estos temas que Marlon precisamente ha mencionado, y esa es una de nuestras principales tareas, ¿verdad? Entonces, los invitamos a que estén atentos a la información, los invitamos a que nos puedan seguir acompañando con las actividades. De hecho, los invito para el próximo sábado, que también tenemos una actividad planificada a las 9 de la mañana, y todas las actividades pues, que estamos realizando desde el seno de la comunidad con la participación de todos nuestros colaboradores, así como Marlon en este día, pues son totalmente gratis para los miembros de la comunidad y para los no miembros de la comunidad que se interesen en temas de ciberseguridad. Esa es nuestra misión, esos son los objetivos que nos hemos planteado como comunidad, el hecho de poder compartir, el hecho de poder incidir de alguna forma en que desarrollemos pues nuestras habilidades, nuestras competencias, nuestros conocimientos en temas de ciberseguridad. Muchísimas gracias, Marlon. Tiene las puertas abiertas para en cualquier otro momento, si deseas compartir con nosotros. Está la invitación para el demo, para cuando se pueda, solamente nos avisa y con mucho gusto pues lo planificamos para que todos nuestros miembros puedan acceder a esta información. A todos ustedes pues que nos acompañaron también, muchísimas gracias por estar participando de manera activa, y los invitamos siempre pues a que estén atentos a todo lo que estamos desarrollando. No sé si va a decir algo, Marlon, ya para que cerremos esta actividad.
No, gracias por la atención que me prestaron. Sé que me extendí bastante y espero que les haya gustado. Ese es el objetivo mío y ojalá lo haya cumplido. Gracias. Excelente. Estamos ahí a la disposición también de participar en otros webinars. Excelente. Muchísimas gracias entonces a todos y los esperamos en nuestras próximas actividades. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos.